Dice el Salmo 90. Versículo 10. Salmo 90, 10. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Sabe que en la Biblia muchas veces hace referencia a algo que es muy valioso. ¿Qué es lo valioso para usted? ¿Qué cree usted que es algo valioso? De a uno, porque si gritan todos juntos no lo escucho. ¿Qué hay valioso? ¿Qué dijo? ¿La familia, la vida? El hogar. ¿Saben que hay algo que es muy valioso, que es indispensable para que pueda tener uno la familia, el hogar, y que es algo que vale más que el dinero, y es el agua? El agua es vital para la vida, y los que no tienen agua y los que no pueden tenerla fácilmente o de fácil acceso saben lo valioso que es. Y en la Biblia habla mucho acerca del agua, porque la tierra de Israel es una tierra, yo me siento fortísimo acá arriba, che. La tierra de Israel es una tierra desértica, y en toda esa zona de Medio Oriente conseguir agua era algo muy valioso. Y en aquel tiempo no había bombas sumergibles, no había perforaciones, entonces para extraer agua había que hacer pozos, y los pozos tenían que ser muy profundos, y esos pozos eran muy valiosos porque allí se alimentaba, se sustentaba de la sed del ganado y las personas. Entonces hablaba de que el valor de esos pozos era algo muy importante. Y yo quiero animarle en esta noche para que usted pueda perseverar en las bendiciones que Dios tiene para usted. Dios tiene bendiciones para su vida, y usted, para poder conseguir esas bendiciones, tiene que perseverar en ellas. Sabe que muchas veces las bendiciones están allí a la puerta, y como nosotros no perseveramos, las bendiciones se van, o las agarra otro, o se pierden. No sé qué pasará con lo que usted no alcanza a agarrar. Y quiero que usted pueda valorar la importancia de cortar con el pasado y de poder obedecer a Dios, porque eso es algo que le va a ayudar a seguir perseverando en alcanzar las bendiciones que Dios tiene para usted. Cuando usted reconoce que las bendiciones no llegan como en el mundo, ¿sí? Como uno estaba acostumbrado a lo tengo por cualquier manera, eso no es una bendición de Dios. Quizá es una obstinación nuestra, quizá es algo que logramos a nuestra manera, pero cuando es de Dios, vienen y nosotros tenemos que perseverar en recibirla, ¿sí? Entonces, las bendiciones vienen a la manera de Dios. La mayoría de los cristianos, de aquellos que han recibido a Cristo en sus corazones, tienen problemas de perseverancia. La mayoría. Si hay algo que más cuesta, vi alguna vez alguna de estas historias que se cuentan de el diablo y sus demonios, y mandan a alguien para tentarlo y le llevan una cosa, y el cristiano está fuerte y resiste esa tentación, y le manda otro demonio con otra tentación, y el cristiano está fuerte, pero sale un demonio allí que es el de la perseverancia, y llega un momento y dice: le gané por cansancio, lo agarré. Porque nos cuesta perseverar. ¿Cuántos han comprometido a llevar una vida de oración? Y les cuesta perseverar. Uno solo, el que sigue perseverando, levantó la mano. Les cuesta perseverar. ¿Cuántos han dicho: yo voy a leer la palabra todos los días, voy a leer la Biblia todos los días, voy a hacer un plan y les cuesta perseverar? Yo voy a
hacer tal cosa. Y cuando no vemos los resultados, allí se nos termina la perseverancia. Muchos cristianos, aunque conocen las promesas de Dios, se rinden frente a las dificultades de la vida. Aunque saben que Dios tiene promesas valiosas para cada uno de ustedes, muchos cuando ven que una dificultad viene, que no viene en el tiempo que le estoy pidiendo lo que yo quiero y no lo puedo recibir, ya desisto de eso y parece que no peleo más por eso. Dios va a premiar su insistencia, su perseverancia, su persistencia. Dios lo va a premiar para que usted pueda alcanzar esas bendiciones que Él le ha prometido. Sin perseverancia, nada podemos obtener. Y sin la perseverancia, podemos perder muchas veces aquello que hemos conseguido. ¿Sabe cuántas veces he visto gente tener una acción favorable para conseguir algo y cuando lo consiguieron, dejaron de hacerlo? Y pierden aquello que tanto les había costado conseguir por falta de perseverancia. Entonces es importante que aprendamos a perseverar en lo que Dios tiene. Cuando la Biblia nos habla de los pozos de agua, nos está hablando del significado que Dios tiene en cada uno de esos pozos. Son símbolos de bendición de Dios. Cuando Jesús iba caminando y pasa por Samaria, se encuentra en un pozo a hablar con una samaritana y ahí Dios trae una bendición y llega a que todo ese pueblo conozca a Cristo, porque es un símbolo de bendición. Los pozos tenían nombre. Cuando vemos allí en la Biblia hablando de los pozos de agua, cada pozo tenía nombre porque tenía un significado, lo que había conseguido, lo que había costado hacerlo, había habido riñas o peleas por ese pozo, eso tenían significado. Y eso es lo que significaba cada uno de los nombres que se le atribuían a esos pozos. Y eso tenía que ver con una bendición de Dios. Y cuando hablamos de la perseverancia, hablamos de la importancia de insistir, de permanecer, de ser constante, de no rendirse. Y hay un personaje en la Biblia, Isaac, el hijo de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Abraham a los 75 años Dios le dijo que le iba a dar una descendencia grande como la arena del mar y como las estrellas del cielo, así como que no se podía contar, iba a ser su descendencia. Y él ya tenía 75 años. A los 100 años viene la concepción de su hijo. Ya con Sara, su esposa grande, él ya grande. Y cuando ya su hijo había nacido, Dios dice, te pido que me entregues a tu único hijo. Dice, pero tanto me prometiste una descendencia, a los 100 años tengo un hijo y ya teniendo 100 y pico de años me pedís que lo sacrifique. Pero si me lo pedís lo voy a hacer. Y era el sacrificio que Dios le pedía, era su único hijo. Cuando él lo va a sacrificar, Dios lo para y dice, vi que no me has negado ni a tu único hijo. Quería probar la fe de Abraham. Y ese hijo tan preciado, ese Isaac, era el hijo de la promesa. Y él recibe una gran herencia de su padre, porque Abraham, así como Dios lo bendijo, llamado padre de la fe, llamado amigo de Dios, lo bendijo en gran manera y esa gran bendición, esa herencia que él deja, la recibe su hijo Isaac. Pero frente a un momento de crisis, él tuvo que mostrar su fe en Dios. La fe que había heredado de su padre, así como cuando el apóstol Pablo habla de su discípulo Timoteo y le dice, veo la fe no fingida que hay en ti, la que había en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estaba hablando de una fe que venía de antepasado. En un momento de crisis, Isaac tiene que mostrar la fe que tenía y era la fe que había heredado de su padre, porque la fe
se enseña, la fe se contagia y la fe empieza a desarrollarse en uno. Entonces, Isaac en un momento de crisis, él tuvo que mostrar la fe que tenía en Dios. Y su obediencia y su perseverancia le hicieron alcanzar la promesa. En Génesis 26 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas esta tierra. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Gerar era esa tierra donde Dios le dijo que él se quede. Le pidió que no descienda a Egipto, sino que permanezca en esa tierra porque Dios lo iba a bendecir. Y la misma promesa que le había hecho a su padre, tu descendencia serán como las estrellas del cielo, se la hace a Isaac. Y él viene con la misma herencia y la misma bendición que su padre había tenido. Le dice: no desciendas a Egipto. Egipto simboliza el mundo, Faraón simboliza el diablo, es un tipo de lo que hoy vivimos. Ese Egipto era el lugar donde se podía ir a buscar lo que quería, pero tenía sus consecuencias también. Y nos dice acá la palabra que las circunstancias eran difíciles, y cuando nosotros estamos en momentos difíciles, lo que no tenemos que hacer precisamente es ir a Egipto. Cuando estamos en problemas, lo que no tenemos que hacer es ir al mundo. Porque cuando nosotros tomamos el sistema del mundo para tomar lo que nosotros necesitamos, nos vamos del propósito y de la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios le dice: no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra que yo te voy a prosperar acá. Y quizás alguno se sienta, está en problemas y estoy yendo a la iglesia y las cosas no andan, las cosas parece que no van. Hace un rato hablé con alguien y le digo: ¿y esta persona? Le digo: ¿cómo anda? No, déjelo tranquilito ahí, que por ahora parece que anda bien. A veces nos parece que estando quietito fuera del propósito de Dios, alguien puede andar bien. Y no es así, no podemos engañarnos, ¿sí? Lejos de Dios no podemos andar bien. Los métodos del mundo ni su sistema nos va a ayudar. Si no permanecemos en Dios y obedecemos su voluntad, no vamos a poder recibir las bendiciones de Dios. El verso 12, en Génesis 26, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Dios. ¿Cómo dice que era la condición en la cual estaba Isaac? Difícil. La situación estaba difícil. Estaba en tierra extranjera. No era su tierra. Sabía que donde había provisión era en el Egipto, era en el mundo. A la manera del mundo podemos conseguir algo. La luz está cara, pero yo me puedo enganchar de la luz y ya no pago más. El agua está cara, pero bueno, le puedo robar agua al vecino, no sé. Podemos hacer montones de cosas que se salen del propósito de la bendición de Dios. Y quizás decimos: pero si aquel lo hace, mi vecino tiene esto, el otro, y aquel se la rebusca de este lado, evade los impuestos, no sé, puede hacer 20.000 cosas, pero que lo van a sacar del propósito de la bendición de Dios. Y si usted quiere ser bendecido por Dios, tiene que perseverar, porque hay una bendición que Dios tiene para su vida. ¿Qué fue lo primero que hizo Isaac?
En ese tiempo difícil, verso 12 se lo leí recién, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Dios. Lo primero que Isaac hizo fue sembrar. ¿Y qué ocurrió? Que en plena crisis cosechó. Se los dije el año pasado, a principio de año, no tenga miedo que haya crisis en nuestro país, no tenga miedo a la economía, porque si usted está en los propósitos de Dios, la bendición de Dios está para su vida. Pero no vaya buscando los modelos del mundo, haga lo que Dios le dice. Fíjese que lo primero que Dios le dijo fue, no desciendas a Egipto, es decir, no haga lo que hace el mundo, que quiere cosechar antes de sembrar. Isaac hizo todo lo contrario, en tiempo de crisis no se comió lo que él tenía, sino que lo sembró. Dios te dice, no te comas tu semilla. No la inviertas en otra cosa, sembrala a Dios. Sembra tu semilla, porque Dios tiene cosecha para esa sembrilla que se está sembrando. Nunca te comas tu última semilla. Si estás en crisis, sembrá. Decirle a tu vecino, si estás en crisis, sembrá. Si querés cosechar, sembrá. No solo dinero. La pastora hablaba de los matrimonios. Sembra cariño, sembra amor, sembra respeto. Hoy hablaba con alguien acerca del respeto y cómo cuesta que la gente respete. Pero es que la gente no está acostumbrada a respetar. Entonces tenemos que aprender el respeto, tenemos que aprender a respetar para ser respetado. ¿Querés que te ayuden? Tenés que cosechar servicio. Todo aquello que te gustaría recibir, tenés que cosecharlo. Es necesario que para que cosechemos, tengamos que sembrar. Entonces, si queremos recibir cosecha, tenemos que sembrar. Dice, no tengo amigos, pero tenés que ser amigo y vas a cosechar amigos. Necesitamos sembrar. En todo lo que usted quiera recibir, tiene que sembrar. La bendición de Dios, aunque sea bendición de Dios, produce envidia en otras personas. Siempre, decía mi tío, si la envidia fuera tiña, ¿cuánto tiñuso habría? O teñido, o no sé qué serían, ¿no? Pero él le decía que eran tiñusos. Necesitamos entender que no nos podemos llevar por lo que los otros digan o los otros piensen. A Isaac le pasó eso también. El verso 14 dice, y tuvo hatos de oveja, fíjense cómo cosechó. El verso 12 decía, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al 100 por 1 y bendijo Dios a Jehová. Y bendijo Jehová a Isaac, perdón. Dice, y tuvo hatos de oveja y hatos de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Porque él fue prosperado. Estaba en una tierra donde había crisis y él fue prosperado. Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Usted imagínese, este hombre comienza a recibir bendición de la semilla que siembra y empieza a tener muchos animales y empieza a tener mucho sembradío, pero no tiene agua para darle de beber porque alguien había tenido envidia y tapó todos sus pozos. Quizá te van a querer parar la bendición que viene a tu vida. Quizá se van a levantar con envidia. Quizá van a querer poner obstáculos en el camino. Pero ahí es donde viene la perseverancia. Ahí es donde necesitamos la perseverancia para seguir creyendo que la bendición viene de Dios. Y dice, entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Cuando vieron que prosperó, cuando vieron que se engrandeció, sus mismos enemigos le dijeron que se vaya.
Debido a su obediencia, Dios bendijo a Isaac con muchas riquezas, pero los vecinos sintieron envidia de él, le cerraron todos los pozos de agua. Proverbio dice que la excelencia del vecino provoca la envidia del prójimo. Muchas veces pasa esto. La excelencia del vecino provoca la envidia del prójimo. Sin embargo, aún en el desierto, Isaac perseveró para no perder la bendición que Dios le daba, porque él sabía que venía una bendición. Él sabía que su descendencia iba a ser grande y Dios le había prometido que le iba a dar todas las tierras que le había prometido a su padre. Sabía que la bendición estaba, entonces lo que le quedaba era perseverar. Verso 18 dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Volvió a abrir los pozos con los nombres que tenían. Sabía que esos pozos eran de bendición. Volvió a trabajar, dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron así un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esek, porque habían altercado con él. Sabía que allí, cuando encontraron un pozo que era valioso, algo les había puesto para que se lo querían adueñar los otros, y ahí comenzaron a reñir por ese pozo. Y sigue diciendo el verso 22, y se apartó de allí. ¿Ese lo quieren ustedes? Quédenselo, dijo. Se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Roboot, allí como Robot, no sé bien cómo se pronunciará, significa hacer un lugar, ensanchar, tener un espacio suficiente. Robot es algo que Dios le había dado para que puedan agrandarse más. Si habían recibido bendición, ahora la bendición que iban a recibir era mucho más grande. Ahora la bendición que Dios les iba a dar era mucho más significativa. Cuando usted persevera, el enemigo se hace cada vez más débil. Riñeron por el pozo que habían encontrado agua, dijeron: este agua es nuestra. Dijo: no importa, voy a abrir otro pozo. Dejó ese pozo en manos de los enemigos y siguió perseverando, porque la bendición no estaba en ese solo pozo. Él necesitaba mucha agua, él necesitaba alimentar su ganado, él necesitaba seguir prosperando con lo que Dios le había dado, porque él estaba dispuesto a alcanzar la bendición de Dios. Hasta que los que te hacen mal van a querer volver y van a querer estar a tu lado. Dice Proverbio: aún a tus enemigos hará estar de acuerdo contigo. Hará estar en paz contigo, no de acuerdo, ¿no? Y Dios promete eso. El verso 26 dice: y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército, y le dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová Dios está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo un banquete, comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac lo despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Cuando la bendición de Dios viene a tu vida, por más enemigos que se levanten, por más obstáculos que se te pongan en el camino, Dios te va a hacer alcanzar esa bendición si estás dispuesto a perseverar. Yo quiero
desatar en este día una bendición, una unción de perseverancia para que puedan recibir la promesa de Dios para cada uno de ustedes. Yo sé que Dios tiene promesas y se las ha hecho a muchos de ustedes. No sé si de prosperidad económica, de sanidad, de relaciones sanas, bendiciones en el hogar. No sé cuál pueda ser la promesa que Dios le ha hecho a cada uno de ustedes. Pero hay una perseverancia que es la que tiene que estar para que usted pueda alcanzar esas promesas. Lo primero que tiene que hacer es sembrar por esa promesa para poder alcanzar esa bendición. Si usted está dispuesto a sembrar, aún en el peor momento de crisis, como la pastora habló de los matrimonios, aún él parece que ya está todo perdido, empiece a sembrar. Empiece a sembrar en esa relación. Empiece a sembrar en su economía. Empiece a sembrar lo que usted quiera recibir y persevere. Persevere en eso. No se coma la semilla que tiene. Quizás sea la última que tenga. No se la coma porque no va a haber fruto. No va a haber cosecha. Tiene que sembrar esa semilla. ¿Qué tiene que hacer con aquellos que lo rechazan? En el momento de mayor crisis, en el momento de mayor dificultad, van a venir a usted cuando venga el tiempo de abundancia. Cuando vea que usted esté bien en sus relaciones, cuando vean que usted ha prosperado, allí se acercan después. Y esté dispuesto a recibirlo, porque usted tiene que entender que no depende de ellos, depende de lo que Dios tiene para usted. Y si Dios tiene una bendición para cada uno de ustedes, no pare de buscar, aunque se levanten obstáculos. No importa si usted ha tocado puertas que no se han abierto, vuelva a tocarla. Destapan un pozo y dice, ese pozo es mío, no importa, voy a buscar otro. Vuelvo a seguir golpeando puertas, vuelvo a seguir perseverando. Hoy es tiempo de abrir pozos hasta que las aguas de bendición comiencen a fluir. Es tiempo de perseverar hasta recibir la bendición. Isaac dice que abrió pozos que le causaron problemas, pero perseveró hasta que abrió uno que le trajo bendición. Siga perseverando hasta recibir la bendición de Dios. Aquellos que han logrado y alcanzado éxito en la vida fueron personas que no tuvieron quizá gran inteligencia, pero sí tuvieron perseverancia. Que no tuvieron quizá el mejor de los talentos, pero sí tuvieron perseverancia. Se han equivocado, han tropezado, pero han persistido. Yo quiero animarle en esta noche. Yo quiero orar para que cada persona pueda perseverar en las bendiciones que Dios le prometió. Yo sé que cada uno aquí tiene promesas de Dios para su vida. Yo sé que cada uno aquí está esperando recibir algo. Yo quiero orar en esta noche para que usted pueda perseverar en esa promesa que Dios le ha hecho. Yo quiero orar por los que están atravesando crisis en esta hora. Quizá diga, pastor, estoy en ese momento de crisis. Este es el tiempo de empezar a sembrar. No es tiempo de cosechar, es tiempo de sembrar si estás en crisis. Yo quiero invitar a aquellos que dicen, yo necesito creer en Jesús para poder recibir una bendición de Dios. ¿Hay alguien aquí que no tiene una promesa de Dios para su vida? Levánteme la mano. Yo quiero orar por su vida. Dios ha prometido darte la vida eterna.
Si crees en Él, si le aceptas en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida, Él promete darte vida eterna. Si junto con esa vida eterna hay muchas promesas que Dios dio aquí. Él dijo, por su llaga fuimos nosotros curados. Quizás necesitas un milagro en tu salud. Él dijo, yo me hice pobre siendo rico para que seas enriquecido. Hay alguien que necesita un milagro financiero. Dios quiere desatar en esta noche promesas para tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere poner en ti una unción de perseverancia para que no bajes los brazos, para que no te desanimes, para que no abandones la lucha que estás llevando. Pastor, pero la crisis y los enemigos que se me levantan y la oposición que tengo. Dios dice, yo voy a darte la victoria, pero tienes que perseverar. Yo quiero orar en esta noche. Cierra tus ojos allí donde estás. Primero quiero orar por si hay alguien que necesita a Jesús en su corazón. Si hay alguien que nos está viendo y dice, necesito a Jesucristo en mi corazón. Necesito recibir una promesa de parte de Dios para mi vida. Yo quiero invitarte a que le aceptes en su corazón. Y dile conmigo, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Te doy gracias, Jesús, por aceptarme. Y te pido en esta noche que anotes mi nombre en el libro de la vida. Yo prometo seguirte y serte fiel. Yo quiero orar ahora por tu vida, para que recibas promesas de Dios. Dios tiene promesas. Quizá hay sueños, anhelos en tu corazón. Quizá hay deseos que crees que puedan ser imposibles, pero Dios tiene para ti promesas. Que puedas aceptar esas promesas. Quizá hay problemas en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Quizá hay problemas de relaciones. Quizá estás viviendo con conflictos. Yo quiero darte una promesa que Dios puede restituir y reconstruir todo aquello que el enemigo ha dañado. No sigas el modelo del mundo, no desciendas a Egipto, no vayas a buscar donde pareciera que está la solución, porque la única solución para tu problema está en Dios. Confía en Él, persevera que Dios tiene una promesa para tu vida. Y Él va a solucionar todos esos problemas que estás viviendo. Si estás necesitando un milagro en tu salud, yo declaro ahora que Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, Jehová nuestro médico, el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, por esas llagas, por cada latigazo, Él dijo que nosotros fuimos curados. Yo aplico el poder de la sangre de Cristo y desato sanidad ahora sobre cada enfermedad. Declaro que tú traes sanidad ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Restaura, Señor, ahora. Restaura ahora, Señor. Toda dolencia, todo malestar. Declaro que todo diagnóstico médico es revertido ahora. Y tú haces un milagro creativo sobre cada vida. Oro por aquellos que están con crisis económica, crisis financiera, aquellos que están con falta de trabajo. Padre, ahora abre puertas de trabajo. Abre puertas de trabajo que no se cierren. Quizá dice, pero ya golpeé esa puerta, vuelve a golpearla. Vuelve a llevar un currículo, vuelve a ofrecerte en ese trabajo nuevamente, porque Dios abre puertas de trabajo.
El trabajo es lo que Dios ha diseñado dignamente para ganarnos el sustento y el pan de cada día. Padre, dale la habilidad, dale la perseverancia para poder recibir ese trabajo y que puedan cumplir y ser de testimonio en aquello que hagan. Padre, declaro milagro financiero sobrenatural para cada uno de tus hijos. Declaro deudas pagas, aquellos apercibimientos que estaban por recibir, que están truncados, que han quedado paralizados, jubilaciones, herencia, juicios que tienen que ser cobrados. Ahora, Padre, desatan el nombre de Jesús. Aplico la sangre de Cristo sobre cada uno de esos trámites, sobre cada uno de esos lugares, poderes judiciales, estudios de abogado, lugares de ANSES, de trabajo, lugares de jubilación, donde estén esos papeles parados ahora, se activan. Quiero escuchar esos testimonios de los milagros. Activo la palabra ahora y desato milagro financiero, provisión sobrenatural sobre cada uno de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, yo desato en esta noche una unción de perseverancia para que no venga el desánimo, para que no venga el desgano, para que no venga la frustración. Y cada uno de aquellos que están esperando en la bendición de Dios puedan perseverar hasta recibir ese milagro, puedan esperar y perseverar hasta recibir esa bendición que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y si usted lo cree, dele un fuerte aplauso, grito de júbilo, porque esa bendición está para que usted la reciba.